en el Salmo 127. Yo quisiera compartirles en esta mañana una palabra que creo que es necesaria para todos, porque creo que todos, de una u otra manera, tenemos una familia. Y el que no la tiene físicamente, la tiene espiritualmente también. Amén. Esto es lo que por eso tenemos un Padre, ¿sí? Y tenemos al Hijo, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y creo que esta palabra es necesaria porque es uno de los objetivos que tiene el diablo para poder llevar la perdición a los seres humanos, y es la familia. El diablo está en contra de la familia. Y a algunos creyentes les cuesta ese escenario pequeño, si se quiere, y cotidiano, como es la familia. Que pone a prueba todas nuestras realidades, la familia, todas nuestras realidades de fe, espirituales, nuestras características. Allí somos probados y ejercitados, en nuestro gimnasio. Allí ocurren las satisfacciones más profundas o las decepciones más grandes y las angustias más grandes. La familia. De una u otra manera, tanto por familiares cercanos o lejanos, pero ahí ocurre todo esto. Así que yo quisiera hablarles en esta mañana de familia con propósito. Y cuando coloco este título, obviamente estamos dando también por entendido de que hay familias que no encuentran propósito. Hay familias que no encuentran el propósito. O los propósitos que se colocan no necesariamente son los verdaderos, o los que los hacen felices, o los propósitos que perduran, o los propósitos significativos. Así que creo que este mensaje es muy importante, especialmente para la familia de Dios, para los hijos de Dios. Y creo que es una de las grandes falencias que tiene la sociedad hoy, la familia. Todos los días tenemos noticias y somos testigos de una sociedad huérfana. Pero me impactó, creo que hace 2 o 3 días, la muerte de un delincuente, que si mal no recuerdo tenía 14 años. Un niño, un 16. Y el otro estaba herido, no sé si falleció o no también. Tuvieron la pésima ocurrencia de robarle a una señora que estaba entrando a su vehículo, algo así. Chocaron el vehículo, etc. Y un policía de civil, aparentemente estaban armados, ellos, se llevó la vida de un pibe de 14 años. Claro que de facto podemos decir nosotros un delincuente. Murió un delincuente, y no está errado, murió un delincuente, pero era un niño, era un chico. Claro que podemos decir, bueno, tuvo que hacerlo, quizás, sobre terminar la justicia, tuvo que hacerlo, estaba armado, era él o el otro. Claro que no le dijo la edad, chico, tampoco. Pero nos duele, porque todos tenemos chicos, niños, y murió un niño. Me golpeó fuerte. Yo sé que esto ocurre por decenas y decenas de lugares, ¿sí? De menores y de chicos. Pero duele porque es obvio que más allá del chico, lo que estamos viendo es el reflejo de una ausencia de familia. Un chico de 14 años o 15 años no toma un arma para ir a robar por extrema pobreza que se vive, porque se le ocurrió. Es obvio que hay todo una historia, hay todo un contexto gigantesco que se llama familia. Ausencia de familia. No se trata de si pobre o rico. Podemos hacer el análisis sociológico y decir, bueno, mira hasta dónde llega la pobreza que hay en el país. Yo creo que el análisis más certero es: no había padres.
Y los seres humanos sin padres no pueden vivir. No estamos hablando de alguien de los 20, 21 años, aún de los 18, de un chico de 14 años, 15 años. No existe la vida sin los padres, es imposible. Se tuvo que inventar una leyenda para la fundación de Roma. ¿Se acuerdan? De Rómulo y Remo, que necesitaron hasta una loba, dice la leyenda. Los supuestos fundadores, según la leyenda, de la ciudad de Roma, en Italia, fueron alimentados por una loba. Porque no se puede la vida sin padres. Es imposible. Se necesita el vientre, se necesita alguien que engendre y especialmente alguien que cambie y ponga pañales. Es obvio. En la parte más básica, no hay padres. Creo que hasta los animalitos a veces son más serios en esto. Y hasta la gata se pone triste cuando sacaron cachorritos y los vendes. Hoy hablamos con Julia, ¿no? Se lo das a algún vecino, le entregas y ¿cuánto tiempo tuvo triste la negra? Y tuvo 2 días, 3 días triste. Y lo mismo pasa con la perrita en casa, ¿no? Y le sacan los cachorros para regalárselo a otro, ¿no? Hasta los animales sienten que les duele la tripa. Decirle a tu hermano, yo sé que lo sabes, decirle a la familia de crisis. Muy difícil. Muy difícil. Entonces es necesario este tema de familia con propósito. Yo estoy alentando a Ayrton, a Meli, a David, en esa franja de la iglesia, y a Nuria por supuesto, a esa franja de la iglesia en donde nosotros tenemos a los pibes un rato. Por supuesto no nos despertamos, no nos decimos que ir al baño, a lavarse, etcétera, etcétera. No tenemos ese tiempo. Nos tenemos un ratito para hablar, dar una película, etcétera, etcétera. Me enseñaron al principio, pero son ministerios que yo quiero privilegiar en la iglesia. Le he dicho a Meli o a Hilton, le he dicho a David, lo que necesites decirme, nos fijamos, porque apunto a eso, para mí lo más importante, porque hay una esperanza por la humanidad allí, para que esos pibes el día de mañana tengan un propósito. Yo soy el resultado de eso. De una oreja me llevaban a la iglesia mi mamá. No estoy de acuerdo quizás con el modus operandi de que si los cultos de 3 horas y media, 4 y me pellizcaban en un banco. Pero me acuerdo bien, porque enseña al niño su camino y aun cuando fue herido no se apartará. Así que este mensaje tiene mucha pertinencia por lo que tenemos nosotros hoy y por lo que el mundo necesita. Familias con propósito. Así que el Salmo 127, por favor, Nuria, ponémelo allí en pantalla. Porque allí está el Señor edificando, el Señor guardando y el Señor proyectando. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada a laburar y vayan tarde a reposar, trabajando quizás 14 horas por día, y que coman pan de dolores, pues que a su amado o a su amada le dará Dios el sueño o el descanso o la confianza. He aquí que herencia de Jehová, para Dios son herencia, son los hijos, cosa de alto valor, de estima, el fruto del vientre. Como flechas, saetas en manos del valiente, del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, feliz, el hombre y la mamá que llenó su hogar de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos, cuando vengan los tiempos difíciles. Cuando hable con los enemigos en la puerta, se llame enfermedad, se llame etcétera, etcétera, problemas, tentaciones. Cuando tenga que tratar con estas cosas, será feliz. ¿Cuántos dicen amén? Es un pasaje precioso. El Salmo 127. A mí me encanta, creo que son 5, 7, 6 versículos por allí andan, 7 versículos. Así que creo que son maravillosos. ¿Qué es una familia con propósito? Bueno, si tomamos Efesios capítulo 3, versículo 15, dice así el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Sabemos bien que la ciudad de Éfeso, que era un centro
social y religioso muy importante y político de la época de Pablo, porque unía Occidente con Oriente. Los caminos que venían de Europa, de Roma, pasaban los barcos, los caminos terrestres, las famosas vías romanas, ¿sí? Pasaban por Éfeso, y Éfeso era un lugar tremendo, y el diablo no descansó y levantó allí un culto tremendo que era un culto idolátrico, politeísta, ¿sí? Que se basaba en una diosa, en un demonio llamado Artemisa o Diana para los griegos. Así que, y era altísimo ese monumento ya de la entrada del puerto que se veía a la calle principal, iba hacia ahí. Y todo Éfeso estaba bajo eso. Casi 100.000 prostitutas ejercían la prostitución sagrada como sacerdotisas. Todo un culto, bueno, muy parecido ahora al sensualismo. Todo así. Y Pablo luchó allí como contra fieras, dice, ahí en Éfeso. Y Pablo tuvo victoria, tuvo 2 años como pastor. Fundó la iglesia, pero aparte pudo evangelizar toda esa parte del Asia Menor. La evangelizó mandando los misioneros. Él los mandaba desde allí. Fue un centro muy importante. Y escribe a los efesios esto, para que sepan de que sus hijos y sus familias tienen que estar referenciadas en Dios. Bendito sea el Dios, ponémelo por favor, Efesios 3:15. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que de quien toma nombre, toda familia, no alguna, toda familia en los cielos y en la tierra, porque en los cielos también hay familia con un carácter distinto. Porque la función de la familia no es solamente la procreación ni la sexualidad. Y es más, eso puede durar hasta una etapa de la vida y hasta puede frenarse en cualquier momento de la vida por una cuestión de no respuesta física, etcétera, etcétera, y hasta emocional. Así que no es solamente la negación de la procreación o de la sexualidad. De allí la equivocación de guiarse por la sexualidad, ¿sí? Pretendiendo que va a ser una familia, porque después se deshace, porque eso pasa. Viene el engaño, el desencanto, etcétera, etcétera, y no que uniara eso, y de eso se desencantaron, entonces ni ya ni los hijos convienen. Nada diga, porque la única unión era esa, la única unión. Entonces la familia tiene raíces mucho más complejas, que pasan los años, aún se superan errores, de debilidades, etcétera, etcétera. Hay un complemento y un aprendizaje mutuo de pedir perdón y de perdonarse, de complementarse, de analizarse y de poder analizar justamente cuál es el proyecto de esa familia. Así que encontramos que el apóstol Pablo está declarando que toda familia en los cielos, donde justamente no se da el casamiento, mi familia dice, toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre de Dios. Cuando decimos toma nombre, es toma propósito. Diga toma propósito. Toma propósito. Es decir, que si no se referencia a Dios, no tiene propósito. Por lo menos el propósito verdadero. No lo tiene. Así que hoy, ante la lejanía de la humanidad de Dios, al estar ajenos a Dios, al vivir alejados de Dios, hace que el propósito obviamente se ignore, se contradiga. Es decir, que vivimos en una sociedad sin propósito familiar. Vivimos sin propósito familiar. Y no se trata solamente sobre el problema o la ideología o el posicionamiento de la ideología de género. No estoy hablando solamente de eso. Esa es la frutilla para que entendamos la ideología de género, las desviaciones sexuales. Y lo que no es viejo, y lo que no es nuevo, sino que es viejísimo, los intereses comerciales. Él se casó con la hija. Él se casó con la hija. No es nuevo eso, no es nuevo. Sino que estamos hablando, ni más ni menos, del propósito por el cual Dios quiere darle a cada familia, porque dice cada familia sea la tuya, y esto a veces atañe también a realidades de los creyentes que tampoco encuentran el propósito. Aún teniendo el mismo Señor, la misma fe y el mismo bautismo, pero no encuentran el propósito.
Entonces a los hijos o no los tratan con ese propósito o no los envían como flechas, como saetas hacia ese propósito. Entonces mejor que estudie y trabaje porque ni se le va a ocurrir para entrar al seminario o lo que fuera. No, tienen una visión comercial de estatus de vida, de exigencia de los niveles de competencia social. Y no está mal, no estoy diciendo que lo tienen que estudiar los chicos, no estoy diciendo que tienen que profesionalizarse, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es para qué es la mochila que le estamos dando a nuestros hijos. Y para que no pase más, perfecto. Es muy responsable lo que está diciendo. Pero alcanza con esos son. Así que qué importante, ¿cuál es el principal propósito que tenemos? Ahora, esto es para nosotros ni más ni menos que un desafío gigantesco como hijos de Dios que tenemos la revelación y que se nos ha encargado una familia y a la cual tenemos que proyectar sobre hijos y sobre nietos. Tenemos que proyectarla, es necesario. Así que, en este sentido, la familia que Dios nos ha dado como compañerismo, también como procreación, y también en donde nosotros ejercemos ese gobierno, porque gobernamos en la familia, tomamos decisiones, orientamos rumbos, ¿sí? Si bien hemos cantado que Jesucristo es rey, nosotros somos virreyes. El virrey es un representante del rey, son una porción de territorio, Dios nos asignó ese territorio, tenemos que administrar en nombre del rey. Así que, qué importante es tenerlo en cuenta. Quiero hablarles de un proyecto que tiene 4 etapas importantes, si se quieren, 4 proyectos, ¿sí? El primero de ellos es el proyecto de fundamentación, y el proyecto de fundamentación es la pertenencia. Diga conmigo, pertenencia. Ante todo, le pertenezco y le pertenecemos como familia. Así que en este sentido fundamental, el sentido de pertenencia está allí ya desde los comienzos de la humanidad relatados en Génesis como razón de la familia. Cuando constituye Dios la primera familia, Adán y Eva, porque sabía que el hombre necesitaba una dependencia de un semejante, una correspondencia con un semejante, y le haré a alguien igual a él y adaptada anatómicamente y fisiológicamente para que pueda suceder la procreación. Pero ella también sonríe, ella también habla, vaya que habla, ella también puede poner ideas, etcétera. Si hay alguien semejante que quiere vivir, que quiere irse de vacaciones, que quiere descansar, que quiere trabajar, alguien semejante, se llamará Eva. Porque no es bueno que este tipo esté solo. Se aburre y capaz de meter a pata. Así que constituye Dios de entrada, del comienzo, este sentido de pertenencia, ¿sí? En donde hombre y mujer son uno solo, pero pertenecientes a Dios. Y en este sentido, como pertenencia de Dios, reciben un dominio, que es el mandato cultural. Ustedes gobernarán sobre todo animal, toda especie. Le vamos a poner nombres. Yo creo que es una computadora. Sinceramente, era una computadora. Que me perdonen los científicos, que el hombre primitivo, no sea tan bárbaro. No se puede recordar los nombres de todas las especies de los pájaros. No se puede confundir, olvidarse de que esta era la hormiga y que este era el elefante. No. Hay cantidad y cada uno se te va a aprender el bicho. Bueno, le pone más jirafa a la hormiga ni a la jirafa o hormiga. No podés confundir. Así que ese tipo, cuando le puso el nombre, te que acordar de todas las especies de los animales. Son miles y miles y miles y miles de bichos. ¿O no? Miles y miles de bichos. Y no lo confundas, al loro con el zorzal, etcétera. No, acordate que el loro es loro y el zorzal es zorzal, se te ofende. No va a venir. Mi perra responde cuando le digo Lucky, punto. No viene la negra, Lucky. Así que no te olvides cómo se llama cada uno, no te olvides. Ese tipo era una eminencia, así de Dios. Ese fue el primero que supo lo que era una computadora. Era una computadora. Así yo le saco que eso no se puede tener tanta memoria. No se puede, es imposible. Aquel hombre tenía el dominio, las facultades. Después quedaron cobradas por el pecado, por supuesto. Pero él tenía el dominio y la señoría para ejercer el mandato cultural. Todo lo que pasaba estaba bajo su control. Él marcaba los límites, Así que qué importante es esto. Así que, pero tenía un principio establecido por Dios que mantenía la pertenencia.
pertenencia, y ese principio era la obediencia. La obediencia mantenía la pertenencia. El día que desobedezcas, no me perteneces, te la tomas. Decidí las cosas por tu mano. Bueno, conocemos esto. Así que las familias también tienen esta pertenencia porque fueron creadas por el Señor, pero tienen el mismo principio. Ahora bien, la tentación es la que hizo todo este lío. ¿Sí? La tentación cuando vino en el estado de libertad que tenía Adán y Eva, cuando llega a estrenar ese libre albedrío, allí ocurrió el gran problema que en donde Eva y Adán y Eva se autopercibieron a través de los sentidos y de lo que quieren. La tentación consistía en ver, ¿has visto eso? Sí, está hermosa esa fruta, ese árbol, sí, muy lindo, sí, me gustaría comerlo y ya, claro, se elaboraron los sentidos y hizo ruido la panza, parece, porque era muy bella la fruta, se ve. Entonces muy tentadora, y ahí comenzó. Así que empezó a autopercibirse. Lo que recibió de Dios, que tenía que percibir, era obediencia. Dios le dijo: ese árbol no lo puedes tocar, cualquiera de los demás sí. Es la prueba de tu libertad, de tu libre albedrío, de tu fidelidad hacia mí, de la pertenencia que tienes conmigo. Así que, pero el día que lo toques, te vas a separar de mí, no contes más conmigo, no contes. Así que en este sentido, el autopercibimiento es fundamental entenderlo, porque apela a los sentidos y a lo que yo quiero. Esto todavía no finalizó en la vida de los creyentes tampoco, porque tenemos la carne y el espíritu. Lo que Dios dice y lo que yo quiero. Bueno, voy a ver. Y empiezo a colocar los tiempos y lo mando a mis oficinas. Ya voy a tratar ese tema, a ver cuándo le respondo a Dios. El viernes tratamos el tema del llamado, ¿se acuerdan? Del llamado. Pues voy a ver, después veo. Todavía no, después. Le llama a la puerta. Sí, Señor, espera un cachito. Tengo que solucionar esto y después le digo las prioridades. No sé si te sucedieron estas cosas con una persona importante y cercana a tu vida. Que le digas, ahora no, después veo. No sé cómo lo tomas. No sé cómo lo tomas cuando tu hijo o tu nieto te dice, después ahora no lo puedo. No sé cómo lo tomas. Así que subieron la escala dimensional de Dios, en la dimensión de Dios. Así que el autopercibimiento, en donde tiene justamente dos herramientas, los sentidos, lo que me gusta y lo que quiero o no quiero. Esto fue justamente la puerta de caída de Adán y Eva. No pudieron mantenerse en una obediencia ciega donde eso no se discute. Eso no se discute. Si no se quedan en casa porque está lloviendo, va a llover, está lloviendo. Eso no se discute. Decir a tu casa. Decir conmigo, eso no se discute. Qué difícil, ¿no? Y sí, yo sé lo que está diciendo, y yo también lo digo, la carne es débil, porque los sentidos trabajan y el yo decide, Cuando eliminamos al yo que no decide, es sencillo, ¿no? El soldado no piensa, obedece, no lo piensa, punto, cumplió, nada más, Así que qué importante es entender en este sentido de que Dios tiene un proyecto de pertenencia para nosotros, que es la fundamentación de nuestra vida y la fundamentación de nuestra familia. ¿Sí? Cuando aquel hombre y aquella mujer pecaron, lo que hicieron fue una transferencia de debilidad para todos nosotros. Para todos nosotros. A partir de allí, la carne quedó instalada y ahora hay que buscar a Dios. Dios llama, pero hay que responderle. Hay que ir a buscarlo a Dios. Antes, ¿verdad? Dios no tenía que buscarlo. Ahora es Dios el que tiene que buscarlo a Él. Está escondido, y el Dios que te está buscando cada domingo a través de su palabra y te está hablando aún por medio del centro. Porque Dios te está buscando para darte ánimo, para darte confianza, para enseñarte, para exhortarte, para hablarte de que le perteneces a Él. Dale fuerte aplauso, le perteneces a Él. Dios te está buscando. Es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Así que en este sentido hay una pertenencia. Y qué bueno para nosotros recordar esto, ¿sí? Para poder decir, uy, es cierto que le dije, si es papá que va a hablar. Que yo soy el Espíritu Santo que está hablando. Uy, ayer soñé
Me está hablando el Señor. Así que le pertenecemos, tenemos una identidad. Y aun cuando nos fuimos lejos, nos hayamos ido lejos, sabemos que en la casa de mi Padre, hasta los jornaleros tienen su pan y comen en abundancia. Amén. ¿Cuánto más que sus hijos? Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto más vos? Tenemos un proyecto de pertenencia. El otro proyecto que tiene Dios con nosotros es el proyecto de misericordia. Vamos a hacer un tránsito bíblico. El proyecto de misericordia. Porque después que Adán pecó, Dios lo buscó a Adán, y bueno, lo buscó, y la maldad de los hombres crecieron, dice la Biblia. Y en el capítulo 6, 7, 8 y 9 ocurre un cataclismo que está comprobado por la ciencia, está comprobado cuando hubo una inundación. Milenarias y miles y miles y miles y miles de años, mucho más que la historia, miles y miles de años la tierra estuvo cubierta de agua, dicen los científicos. Yo cuando estuve como Comodoro Rivadavia, el Chenque, el cerro Chenque, arriba tiene conchilla todo eso. Es todo de conchilla, además, el mar está allá abajo. El cerro Chenque está allá arriba, viven los barrios chilenos, ¿no? Es todo conchilla arriba, es decir, caracolito de cosas. Entonces está comprobado de que un gran cataclismo sepultó la tierra bajo el agua. Y este es el segundo proyecto de Dios, que cuando la maldad creció, vino el juicio de Dios, porque cuando hay maldad, también cuando hay pecado, viene el juicio. Viene el juicio. Pero Dios, junto con el juicio, viene la misericordia. ¿Cuánto dice amén? Amén. Viene la misericordia. Así que, qué maravilloso, porque en medio de esto, Dios levanta entonces, ya dejamos a Noé, avanzamos al capítulo 6, historia que abarca el manual y la película, hasta el capítulo 9. Y allí encontramos entonces que Dios levanta un hombre, Noé, pero no levanta Noé solo, levanta una familia, a mamá, a papá, a los vecinos, con las nueras, da un aplauso. Levanta una familia, levanta una familia. De nuevo, el modelo de Dios, la matriz es un nuevo Adán, una nueva Eva, uno nuevo para que el día de mañana este vos y haya un Hugo. No estaríamos acá si no hubiera sido por Adán, por Noé y su familia. No estaríamos acá, somos los hijos de ellos. Somos los hijos de ellos. Negros, blancos, amarillos, todos descendemos de aquella familia, esas 4 familias, padres y los 3 hijos con sus mujeres. Así que encontramos que allí Dios una vez más apela a la familia. Dios le da un mensaje y Noé cree. En medio de una generación incrédula, en medio de una generación que lo único que quiere es consumismo, lo único que le interesa es la informática, lo único que le interesa es ver pavadas y entretenerse, lo único que le interesa es el poder y dominar el mundo y hacer guerras. En medio de todo eso está allí vos en dimensión de vida, creyéndole a Dios. Hay una familia que le cree y entonces le da un mensaje: preparen un arca, preparen un arca y prediquen ese mensaje para que entren todos los bichitos para que Andrea pueda tener su perrita, su gata, su gato, y para que pueda tener gallinas que tiene en casa. Preparen, no quiero que se queden sin los huevos de la gallina, si no, no tenemos huevos fritos. No, los bizcochuelos no vamos a meter huevos. Así que preparar de que entre el gallo con la gallina. Listo. Listo. Un año en un hotel de 5 estrellas, en un cajón, el arca, un cajón. De 130, 140 metros casi, de largo, 25 de ancho. Tiene las medidas de una nave, de una embarcación grande, de gran porte, de barco. Yo estuve navegando, trabajando en barco de 120 metros aproximadamente por 25, más o menos. Así que, miren la sabiduría de Dios, miren cómo es la ingeniería de Dios. Así que le dijo, ¿cómo tiene que ser el barco? Fíjense, lo tiene en Génesis, le dio los planos de cómo podía ser una nave de flotación. Hermética, le dijo, hermética, porque el asunto va a ser que no va a ser el viento que tienen en Solano ayer y hoy. No es ese viento, va a ser mucho más que eso, Las olas te lo van a mandar a todos lados. Así que bueno, 3 pisos, le pones allí el freezer para que guarde la mercadería, todo. Ojo, que la hormiga no come lo mismo que el camello, ojo, cada uno con su. Había que juntarlo. 120 años laburó y predicó Noé. Dijo, se viene el final. Fue un fin del mundo, en realidad fue el fin del mundo. Estamos esperando el segundo fin del mundo. Ya no será por agua, ¿saben? Por fuego, dice la Biblia.
Se terminó. Hubo un momento que se terminó el mundo. Se salvó lo que estaba en el arca. Y la predicación era anunciando para que si había otro más que se arrepentía, se avivaba, entrar al arca, porque si salva a los bichos, ¿cómo no voy a salvar a otra familia? Pero no lo que se reían. Se reían. Probablemente hasta la construyó un lugar elevado, el arca. Y está loco. ¿Cómo se va a llenar de ahí arriba? Y empezó. Y se cerró el arca. Según la historia, dicen que cuando se hizo el Titanic, dicen, no sé si la cierto o no, se dicen tantas cosas, dicen que el constructor del Titanic, o los constructores, o la gente opinaba que era un barco que no podía hundirse jamás. Sin embargo, en los mares del norte, cuando hizo su viaje inaugural, el Titanic se fue a hundir. Esta arca no se fue a hundir. No hagas tu Titanic pensando que te vas a salvar, o que te vas a divertir, o conocer, o vas a mostrar tu estatus. No hagas lo que necesitas. Se hunde. Los barcos tienen siempre un nombre. Los que anduvieron por el puerto Mar del Plata lo saben muy bien, y los que fueron a los puertos también, pues se va con griego, chino, ni el envenenado, o lo que fuere. En el que trabajé se llamaba el Seahawk. Yo le pondría al arca de Noé, con todo el respeto que merece el Señor, misericordia. Dar un aplauso al Señor. Se llamaba misericordia. Ese barco se llamaba misericordia, porque juicio para todos. Noé también era pecador, pero amaba a Dios. Amaba a Dios. El barco de la misericordia. Y esto es lo que necesita tu familia y mi familia sobre tus hijos, tus nietos y aún sobre el sentido del matrimonio. Necesita un proyecto de misericordia y funciona. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿qué duración tiene? Para siempre. 15 días, como fue para siempre. Es para siempre. Dar un aplauso al Señor. Porque para siempre su misericordia va a cambiar tu familia, va a cambiar tu hijo, a tu nieto. Recibir esa palabra, va a cambiar a tu hijo, a tu nieto. Si haces bien los trabajos en cubierta, si trabajas bien como marinero en el barco, vas a salvar a tu hijo y a tu nieto, porque se llama misericordia. Lo llama misericordia. Así que qué importante es entender de que necesitamos construir en nuestra familia un proyecto de misericordia. Nos da un mensaje, creámoslo, ¿sí? Y nos da una tarea. Y tenemos que hacerla. Con toda seguridad que es una tarea. Lo de Noé no fue nada fácil. Hay que construir un barco. Hay que trabajar con madera. Y tiene algunas herramientas y máquinas. Pero el tipo se mandó un barco de 3 pisos. Y encima tenía que salir a predicar por la casa. Para que otros vinieran. No le hicieron caso. Y recibir los bichos, no sabemos cómo vinieron los bichos. Si venían diciendo, me recomendaron que venga para acá, no sé, pero cada pareja vino. Maravilloso, maravilloso. Por eso el llamado de Dios es extraordinario. Así que acordate de esto, ¿sí? Si vos trabajás en las cosas de Dios, en esa arca que estás haciendo, con esto vivirás. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Con tu familia vivirás. Te irá bien. Te irá bien. Te irá bien. Cuando ayer tenía la palabra para acá, para el culto de hoy, iba a predicar sobre Josué, frente a Jericó. El Señor me habló de que no hable en contextos políticos como que vive Israel ahora, frente a Jericó para tomarlo. Pero hay una palabra clave. En Josué 1:8. Meditarás de día y de noche y harás conforme a lo que está escrito, porque entonces todo te saldrá bien. Dale un aplauso al Señor. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. El tercer proyecto que Dios tiene para la familia es el proyecto de la bendición, justamente, de que todo va a salir bien. Y este proyecto se basa en las promesas de Dios, en lo que Dios prometió. Avanzamos, estamos en el capítulo 9 de Génesis. Obviamente, si hablamos de promesa, hablamos de aquel que se le hizo una promesa. ¿Quién era quien le creyó las promesas? ¿Quién fue? Capítulo 12. Abraham. Abraham. Seguimos caminando por Génesis. Claro que sí. Hay un proyecto de bendición, un proyecto de promesas.
hay que abrir las promesas, hay que abrir el sobre, porque si no abrís el sobre no te da la clave, no vas a poder conectarte. La contraseña son las promesas de Dios, creerle las promesas al Señor. Por eso, allí en Génesis 12:3 le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti será bendita. En esta fe, de que creíste en esta fe, del único Dios verdadero que es fiel, en ti, en esta fe, serán benditas todas las familias de la tierra. Decid conmigo: la mía también. La mía Dale un aplauso. La mía también. La mía también. Toda la Biblia es un inmenso pasillo que termina finalmente en una cruz. ¿Cuántos dicen amén? Es un pasillo, ¿sí?, que nos va llevando. Y esta parte del camino es clave. Estamos en la fe de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios comienza con una elección. Dios hace una elección. Dios elige a Abraham. Dios llama a Abraham, ¿sí? Dios le da el hijo, que no es el hijo de la esclava. No será el hijo de la esclava. Es ni más ni menos que Isaac. Y no será cualquier hijo tampoco el que va a tener como nieto. No será cualquiera. Será Jacob. Pero sí cualquiera. Jacob pequeña, pero está elegido. Está elegido. Es decir, las promesas de Dios se cumplen no por la virtud tuya o de tus hijos o de tus descendientes. Se cumplen por misericordia, por gracia de Dios. Si elige a Jacob, se le ocurrió elegir a Jacob, lo eligió a Jacob. Y se le ocurrió elegirte a vos, y se le ocurrió elegirme a mí, darle gloria a Dios. Así que en este sentido, hay promesas del Señor para el que ha sido elegido, hay promesas de bendición sobre su familia. En cuarto lugar, y con esto quiero ir finalizando, hay un proyecto que es importante, que ya no es un proyecto de bendición solamente, sino que es un proyecto que demanda y que se tiene que transformar en una experiencia, y se llama consagración. La familia tiene que ser consagrada. ¿Son pertenencia de Dios? Sí, amén. ¿Estás dentro del proyecto de misericordia? Sí, amén. ¿Eres el proyecto de las promesas de Dios bajo tu familia de bendición? Sí, pero también hay una experiencia que tienes que vivir, en la consagración. La consagración es una experiencia, no es un conocimiento, es una experiencia. Sí, es una palabra compuesta que tiene que ver con lo sagrado, consagración. Consagración es una palabra que tiene que ver metido con lo sagrado. Es decir, estoy metido ahí en ese pote, ahí me está mezclando ese pote. Consagración. Todo lo demás, los huevos siguen en la heladera fríos. Hay que sacarlo y empezar a batirlo y meterlo en la masa. Eso es consagración. Consagración es una experiencia en donde se transforma la harina con el huevo, se va transformando. ¿Sí? Ahí va tomando la sustancia y va tomando justamente todo el propósito. Así que en este sentido, Dios pidió la consagración de un pueblo llamado Israel, que hoy está en este conflicto, ¿sí?, y que tantas veces ha estado en tantos lugares. No vamos a mirar el análisis político de esto, porque hasta en eso nos equivocaríamos. Pero Dios, después, por fracaso de Israel, sí, lo dice la Biblia, elige la iglesia. ¿Cuánto dice la Biblia? Elige la iglesia. Creo que Juan en el devocional nos todavía como algo así, venía desarrollando, son poquitos minutos, pero es el desarrollo de la iglesia, el sonido silvestre que somos nosotros. La iglesia está porque Israel falló. Y claro que la misericordia de Dios te vio a vos, como decía el devocional, te vio a vos y a mí, que se quedaban en Israel, más como son los judíos, cualquier día que yo hablara, nosotros, los israelitas y los judíos, además son los gentiles, son los idólatras. Así que Dios permitió de alguna manera ese fracaso en Israel, ¿sí?, porque necesitaba justamente tu vida y mi vida, ¿sí?, necesitaba la iglesia, y formó la iglesia. Pablo, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 están dirigidos a la iglesia. 13 cartas. Elige a un judío con mentalidad helénica, mentalidad griega, es decir, gentil, y tiene ministerios a los gentiles. Amén. Tiene ministerios a los gentiles, y va hacia los gentiles, y va a establecer ese propósito de Dios, lo va a revelar. Así que qué importante es entonces que el proyecto de consagración viene eligiendo un pueblo, estableciendo la iglesia. En ese pueblo
Judá, justamente el símbolo de redención. Judá es el que va a tratar de salvar a Benjamín allí en Egipto. Judá dice: tomad a mí en lugar de Benjamín, pero no quiero que mi padre, Jacob, tenga esta mala noticia que perdió otro hijo. Y eso le valió a Judá ser elegido, porque tuvo el carácter de redentor. Y de allí vendría, de los judíos, vendría el Salvador. Y de otra familia dentro de los judíos, David, la familia davídica, otra familia es elegida para que sea llamado hijo de David. Porque a David se le prometió un reino para siempre. Pero David murió y ya no hay monarquía en Israel. Pero de él vino Jesucristo, descendiente de David. 2000 años después, vino Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Así que importante es entender de que Dios tiene un propósito para tu familia. Le perteneces a Dios. Por una deducción casi lógica de que alguien nos dio la vida. Pero especialmente cuando entendés el trato de Dios, que se manifiesta en misericordia, que se manifiesta en esa misericordia que nos tiene cada día, porque nada merecemos. Está enseñado en la palabra de Dios, salvando a la familia de Noé, pero también en la promesa de bendición para todos. En ti serán benditas las familias chinas, coreanas, paraguayos, argentinos, todas las familias serán benditas en ti. Pero necesito que te consagres al Señor con tu familia, porque muchos han querido, pero no han podido, porque quisieron hacerlo a su manera, porque se autopercibieron, y dijeron: no, quiero hacerlo así. Se autopercibieron. Acordate que nada bueno tenemos en nosotros si no lo produce el Espíritu Santo de Dios. Tenés algo muy precioso: tu familia. Algunos vienen de fracasos, de dolores, de pasados difíciles. Quiero decirte para vos, acordate del segundo proyecto. Se llama misericordia. No hagas más un barco vos. Tu Titanic ya se hundió. Ya sabes tu historia. Con la otra o con el otro. Ya sabes eso, cómo fue. Acordate que hiciste agujeros al Titanic, quizás lo hizo el otro. No se trata de quién o el otro. Se trata de que el Titanic se hundió. Haz el arca. Permití que el Señor te haga esa arca. Laburar para el Señor. Seguir las indicaciones del Señor. Porque la historia te lo demuestra toda la Biblia. Aquellas medidas de este libro tan viejo que para los tontos lo agarra un ingeniero naval y te dice: sí, te la un barco. Este artefacto, esta nave llamada nave, ese cajón, tiene flotación. Soportaría un cataclismo. Y por eso siempre yo tengo otra prueba. Aparte de lo que decís vos y lo que dicen tus libros, yo tengo otra prueba. Yo creo. Si una familia no hubiera subido a su barco. Me hicieron muchas preguntas. ¿Y qué te parece? ¿Que se pegó un martillazo? Claro que se pegó un martillazo. No estaban las eléctricas en ese tiempo, ¿no? Las herramientas eléctricas, así que imagínate, ¿no? En aquel tiempo, miles de años. Con esos troncos convertirlos en madera. Colocar a tus hijos para que te den una mano en el proyecto. Y va a llegar el momento que hasta la mente de ellos debe decir: papá, ahora haces así. Papá, haces así ahora. Así va más rápido. ¿Cuánto es que casi puedo ver a los pibes de Noé, a los hijos de Noé, llevando las vidas? Ya veo cómo papá lo hizo. Pero ahora ya sabemos que se puede hacer mejor, o más rápido. Puedo ver a las mujeres acompañándolas, a las nueras de Noé, preparando los cocidos y preparando los ricos. No dudes, porque todavía no tienen pibes, van a abrir unos pibes muy buenos. Después, desgraciadamente, dice que creció a la
En esa fe será bendito la familia de Hugo. En esa fe será bendita tu familia. Tu familia.